que Dios nos permite encontrarnos para poder escudriñar su palabra. Vamos entonces a ponernos en presencia de nuestro Señor y vamos a entregarle este momento. Olvídate de todos los distractores. No permitas que te distraigan. No todos los días nos reunimos para discernir cuál es la voluntad de nuestro Dios. No distraigamos de esa posibilidad tan grande que Dios nos permite para que el Espíritu pueda revelarnos su palabra. Es tan bello ver cómo el Espíritu Santo es capaz de transformar algo que Dios habló hace tanto tiempo y escribirlo dentro de nuestro corazón y ver tanta vida, tanto que la palabra puede hacer dentro de nosotros. Si supiéramos el alimento real que es la palabra de Dios para nosotros, correríamos como niños sedientos y hambrientos por un pedazo, por una fracción de palabra. Y solo el que verdaderamente ha degustado de esa llenura, de ese alimento, va a querer ir por más. Pero saben, a nosotros nos pasa tanto y es que la distracción es constante. Es tan fácil perder la memoria con todo lo que Dios hace con nosotros. Es tan fácil emocionarnos un día con lo que Dios hace y cómo interactúa, cómo nos da respuestas, y a los 2 días olvidarnos y otra vez distraernos. Yo me pregunto por qué. Porque es tan fácil desviarnos del camino. Si cuando degustamos a Dios nos llena tanto, que hay en nosotros que permite el olvidarnos tan rápido del Señor. Saben, a veces la falta de memoria puede llegar a ser incluso más perjudicial para nosotros que un pecado recurrente. Porque cuando tenemos memoria de lo que Dios ha hecho, de lo que nos ha dado, o de algo del fondo en que nos sacó, si recordásemos aquella emoción que hemos sentido por sentirnos amados por el Señor, y no dejamos que sea distraída, que se nos pierda, dentro del corazón se va a formar algo que es la gratitud. Y un corazón agradecido va a responder a Dios. Perdón, un corazón agradecido va a estar en sintonía con Dios. Pero la falta de memoria con lo que Dios hace con nosotros es similar a la ingratitud. Porque para tú estar agradecido tienes que recordar aquello por lo cual tienes esa gratitud. Pero ¿y si no recordamos? Entonces no tenemos gratitud, no vamos a recordar esa experiencia. Y Dios está buscando corazones agradecidos, porque el corazón agradecido responde, constantemente responde. Dios envía y el corazón agradecido responde bien a lo que Dios envía. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros cuando tenemos un corazón en gratitud? Pues enviar más, porque todo lo que nos dé no va a tener ningún desperdicio.
Saben que una medida dentro de las leyes de urbanidad y de cortesía o las normas que circulaban mucho anteriormente era la de comer todo aquello que te sirven cuando tú vas a una comida o te sirven un plato. El hecho de dejar completamente limpio el plato es una forma de decir como comensal, aquel que te invitó y que te dio esa comida, ese alimento, que estás en gratitud con él. Es una señal de agradecimiento. Entonces, nótese cómo muchas veces nosotros no estamos caminando en esa gratitud y desaprovechamos todo lo que Dios nos da. Pero solo pensemos en términos prácticos y realistas. ¿Cómo es de bueno cuando tú le das a una persona con un corazón agradecido? Cuando tú le preparas una comida o le haces un regalo a un ser querido que lo disfruta, y no solo eso, sino que te lo hace saber, bien sea porque se come el plato o porque cuando le hace el regalo comienza a usarlo y en su expresión se ve la felicidad de haberlo recibido. O cuando nos han pedido algo en la calle y les hemos extendido a aquella persona necesitada y ver esa gratitud. Créeme que va a ser mucho más fácil nuevamente darle a esa persona con el corazón agradecido, pero pensemos el caso contrario. Una persona que manifiesta ingratitud, seguramente te estarás pensando antes de volverle a dar algo, porque sabes que no lo ha recibido bien o no lo ha expresado bien. Y con Dios no tenemos que convertir la relación con Dios en algo místico e inalcanzable. Y a veces tenemos que simplemente mirar nuestras relaciones humanas en unos con los otros, en la casa, en la familia, que no me canso de repetir, es el laboratorio de Dios. Nuestra casa es el principal laboratorio en el que Dios está con sus tubos de ensayo trabajando en nuestros corazones, midiéndonos frente al otro, poniéndonos un espejo en cada una de las personas que cohabitan con nosotros. Y es así de sencilla la relación con Dios. No pensemos que la relación con Dios, por su naturaleza espiritual y todopoderosa, es distinta a la de un padre con un hijo. Porque recordemos el lenguaje en el que Dios nos viene hablando durante toda la revelación, durante toda su palabra. Él nos habla de una relación con el pueblo de Israel como aquel ave que abarca con sus alas a los polluelos. Y ya en el Nuevo Testamento, como nos habla y se refiere a nosotros en una relación de padre a hijo, y que por el Espíritu Santo, más que padre, es la relación de ternura en la que le podemos decir papito a Dios, Abba en arameo. ¿Cómo llega hasta ese punto? Entonces, en la misma manera en la que Él nos está revelando que se quiere manifestar a nosotros, debemos nosotros responderle. Entonces, no demos tantos vuelos o altos vuelos místicos con Dios cuando Él quiere de nosotros una relación sencilla. Y de esa misma sencillez de Dios es que nace esa complejidad y esa intimidad. Porque nosotros no podemos hablar de intimidad con Dios si no se comparten las cosas sencillas. Porque lo íntimo es aquello que solamente se comparte a puertas cerradas, entre dos corazones, donde solo participa el Espíritu de Dios y mi espíritu. Y en esa relación es de completa sencillez. Es una relación completamente genuina y franca. Pero si sostenemos esa relación con gratitud, vamos a experimentar un Dios del cual vamos a recibir mucho más.
Miremos cómo está nuestra gratitud con Dios. Hagamos un pequeño repaso de cuán agradecidos estamos. ¿Cuántas veces nos quejamos en el día versus cuántas veces damos las gracias? Saben, yo desde hace algunos años comencé a hacer ese ejercicio y me sorprendí. Me sorprendí de ver la cantidad de quejas, un quejoso y quejumbroso interior, un yo que todo el tiempo se estaba quejando por la circunstancia, por el clima, por el tráfico, porque algunas personas se demoraban cuando yo pensaba o esperaba que hiciesen las cosas más rápido. Y comencé a hacer un paralelismo entre cuántas veces me quejaba y cuántas veces agradecía lo que tenía. Y qué sorpresa, porque superaba por mucho la queja a la gratitud. ¿Y de dónde nace esto? ¿De qué parte de nuestro corazón nace eso? Surge de una parte de nosotros, como de un pequeño rey, reina o princesa interior que tenemos, que cree que tiene derecho a ciertas cosas, a ciertas prerrogativas, a ciertos privilegios. Y este yo va tomando tanto control, que no soporta que nada se le salga precisamente de su querer o de lo que puede controlar. Y se queja. Y ahí es donde nace la queja. Y ahí es donde estamos entonces entre dientes, murmurando en contra del clima, de la situación, del tráfico, de mi pareja. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esta inconformidad? No nos podemos excusar, algunos de personalidad quizás más perfeccionista que otros más relajados. No nos podemos excusar en eso, porque detrás de eso hay vanidad y hay egoísmo. Y en el egoísmo no hay gratitud, hay queja. Todo lo que no me satisfaga, viene la queja, suscita la queja en mí. Pero cuando me doy cuenta, todas las cosas por las cuales hoy a la fecha puedo agradecer, principalmente el hecho de haber conocido a un Dios, cuando otros ni siquiera se imaginan que existe, o están filosofando siquiera sobre la existencia de Dios, tú hoy puedes decir, Dios existe. Y no solo eso, me ama y tenemos intimidad. Él me escucha, yo lo escucho y comparte todo conmigo, porque eso es la intimidad. Y en la medida en que te das cuenta de esto y comienzas a agradecer y ver lo privilegiado que eres, ese pequeño reyesuelo, esa princesa que siente que es merecedora de todo, ese rey que cree que lo merece todo, empieza a cambiar su semblante y tu corazón pasa del egoísmo a la gratitud. Y cuando se da ese salto, la experiencia de libertad que se experimenta no tiene límites. No tiene límites. Sientes que te libraste del clima, sientes que los defectos de los demás son el reflejo de tus propios defectos que proyectas. Experimentas que el mundo no está en tu contra, sino que tú tienes que hacer el mundo mejor y tú eres parte como una pieza que Dios ha utilizado para extenderse a través del mundo, no para que el mundo te complazca, ni tampoco para complacer al mundo, sino para extender la gracia de Dios.
y agradecerás de la comida quizás, de la que ni siquiera te dabas cuenta, en la que eras un privilegiado. Agradecerás caminar y vivir en la ciudad que estás viviendo. Agradecerás tener las personas que tienes al lado. Y sobre todo, que eres parte de la iglesia. Entonces, recordemos que la gratitud es un principio que nosotros debemos cultivar. Y que la lista de aquellas cosas por las cuales podemos ser felices son mayores que las excusas o pretextos bajo los cuales nosotros justificamos nuestra infelicidad. Es simplemente que no recordamos. Así las cosas, es más un problema de memoria que de olvido de Dios. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias Padre por tu palabra, porque a través de ella, Señor, aprendemos y nos revelas tu naturaleza. Y conociendo tu naturaleza, podremos saber hablar mejor contigo, podremos relacionarnos mejor contigo y que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu revelación. Señor, si es así, calle primeramente a quien habla y que podamos abrir el corazón y el espíritu para que tu palabra nos infunda, Señor, no un conocimiento teórico, sino la práctica de tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, con este pequeño prólogo, pues vamos a dar inicio a la continuación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, perdón, y recordemos que veníamos hablando de cómo el corazón de Pablo se expone en esta carta y nos muestra a nosotros o nos refleja cómo él veía su ministerio, qué concepción tenía él o la revelación que él mismo, Jesucristo resucitado, le había dado de su papel como apóstol. Y estos versos son de una gran riqueza porque nos van a mostrar en la iglesia cuáles son las funciones, cuáles son los ministerios o los servicios, o cómo también podemos encajar dentro de esa manifestación perfecta de Dios para la humanidad que se llama iglesia. ¿Qué ficha te corresponde a ti? ¿Qué papel? ¿Qué trabajo? ¿Qué labor? Y recordando siempre que Dios otorga la misión o la labor dependiendo de cómo somos nosotros. La labor que pide Dios nunca va en contravía de tu ser, sino todo lo contrario. De acuerdo a la manera en cómo tú fluyes y tú eres, es en esa medida en la que la gracia va a operar. Por eso muchas veces Dios, antes de arrojarte a la misión, primero trabaja en que tú descubras tu ser genuino, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida nos vamos tapando, como llenando de alquitrán, como esas chimeneas que se van llenando de hollín y dejan de funcionar y se taponan, o una especie de corazón que se va llenando de capas y capas, capas y capas de piel, capas y capas de piel y va formando una callosidad y no reconocemos ya ni quiénes somos, porque somos el producto de una inculturación, de los medios de comunicación, del mejor esfuerzo que nuestros padres pudieron hacer para que nosotros adquiriéramos algo que se llama personalidad, y lo digo en sentido psicológico, pero, pero ¿quiénes somos realmente? Es eso que somos, que eres tú, lo que Dios va a utilizar y a través de lo cual Él va a fluir libremente. Dios no fluye a través de las capas que nosotros vamos adquiriendo. Dios fluye a través de tu ser genuino. Es esto lo que Dios va a utilizar. Dios va a utilizar tu ser genuino para aconsejar a, Dios, a otro. Dios va a utilizar tu esencia, tu ser real, no toda esa serie de capas para poder extenderse al prójimo y al necesitado.
Por eso es que para Dios es tan importante y generalmente es lo primero que hace cuando llegamos a la vida de la fe, es romper todas esas camas, todos esos esquemas o esos patrones a lo que en la segunda carta a los Corintios el apóstol llama como esas fortalezas interiores que no son más que capas y capas de falsas creencias o de falsas verdades que nosotros vamos adoptando conforme vamos creciendo, porque nos las han enseñado así, y empieza a destruirlas poco a poco. ¿Y cómo se produce esa destrucción de esas capas que nos impiden conocer nuestro ser genuino? Se hace a través de su palabra, porque en su palabra Él nos revela quiénes somos nosotros, para qué estamos diseñados y cuál es esa nueva naturaleza de la cual Él nos hace partícipes. Entonces, en ese descubrimiento se va rompiendo una a una todas esas capas y van cayendo frente a nosotros y ahora sí, una vez estas capas vayan cayendo, Dios se puede extender y puede utilizarnos de una manera más eficaz. Entonces el apóstol nos va exponiendo en esta carta cómo es su corazón y cuál es la medida del apostolado, cuál es su misión, no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino también a todo aquello a lo que se tenían que enfrentar y cómo debemos pensar de la misión de una persona dentro de la iglesia, ¿ok? Y a diferenciar persona y misión o propósito. El propósito es lo que hace una persona genuina, moldeada por Dios, pero lo que uno hace y lo que uno hace no es lo mismo. Si bien mi hacer debe ser producto de mi ser, yo debo reflejar en mi hacer lo que soy, yo puedo ser y mi hacer, detenerlo o seguirlo o ejecutarlo o distraerme, entonces es precisamente de esto en lo que nos quiere hablar el apóstol Pablo, que si bien los están relacionados, el ser y el hacer son cosas completamente diferentes y él nos va a separar la misión del apóstol, ¿ok? Entonces aquí en esta carta vamos a poder conocer un poco el ser de Pablo separado de su misión. Vamos entonces al versículo 4. Pido excusas por haberme extendido tanto, pero creo que nos puede dar un poco de color y de matizar el contexto de la carta, sobre todo para aquellos que apenas están empezando o nos están siguiendo en la lectura de esta carta. Es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Miren entonces cómo se ve el apóstol a sí mismo. Es preciso, está dando énfasis en que todos nosotros como iglesia tenemos que tener claro que hay un propósito y que hay una misión. Cuando Dios te llama a ti por tu nombre, Él no solamente te llama para darte el cielo, ese es el fin último, sino que en ese llamado viene implícita la misión de tu vida y es la misión más importante, porque aquel que siembra en almas recoge en vida eterna, mas aquel que siembra en la tierra recoge bienes de la tierra. Y la diferencia entre los bienes de la tierra y los bienes espirituales es que unos son perecederos, mueren y no los podemos trasladar al otro mundo, al reino espiritual. Tú siembras manzanas y esas manzanas tienen el ciclo natural de la vida. Pero quien siembra en almas o en el reino, eso lo recogerá todos estos frutos en el reino de Dios. Y esta es la diferencia y este es el llamado, ¿cierto? Este es el propósito como iglesia que todos tenemos. Entonces es importante que conozcamos que cada uno, cuando somos llamados, tenemos ya una misión. Cuando Dios te eligió a ti, ya vienes con una misión. No te llamó solo a ser una buena persona y a cambiarte y a que aquel pecado que te esclavizaba ya no lo haga o a que seas una mejor persona. Eso lo sabemos de sobra que lo va a hacer.
pero no es lo esencial. Es parte o es la respuesta a ese llamado o a esa incorporación al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la consecuencia natural, la santificación. Pero ojo, porque tras ese llamado hay una misión y es de vital importancia que conozcamos esto. Porque cuando el Señor te llama en esa misión es que tú vas a encontrar realización, no en las cosas perecederas, que te dan una mediana satisfacción, pero es una satisfacción temporal, es una gratificación normal, como quien se gradúa, como quien logra un negocio, como quien logra vender algo, y hay una gratificación natural. Pero cuando pasa esta gratificación, otra vez la vida vuelve a ser igual y eso no te cambia internamente. Pero cuando ejercemos nuestra misión o nuestro propósito, continuamente el trabajo en la misión va a cambiarte, va a transformarte a ti. Y en esa transformación hay una realización. Es como que vas alcanzando o vas dando pasos a la libertad. E interiormente te sientes como más liviano, más libre. Ya las cosas no te afectan como antes. Es como que las circunstancias empezasen a minimizar en tu vida. Y no como antes, que cada circunstancia se nos hacía un mundo, se nos hacía algo terrible, se nos hacía una vorágine, una selva de difícil penetración. Pero ahora las circunstancias parecen más maleables. No somos ya víctimas entonces, sino que Dios nos pone un poco por encima de las circunstancias. No que no vayas a pasar penurias o necesidad, sino que esa necesidad o esa penuria no va a definir quién eres tú. Y ya las circunstancias no definen quién eres, sino lo que Dios dijo que tú eres es lo que te va a definir. Esa es la naturaleza de la misión, que nos defina Dios y no que nos definan nuestras circunstancias. Entonces, dice, es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. ¿Qué es un dispensador? Ahora que están tan de moda aquellos dispensadores para los antibacteriales y todo este tipo de cosas para prevenir enfermedades e infecciones. Un dispensador es algo donde tú vas, hundes un botón, mueves una palanca, presionas algo y de ese dispensador sale algo que tú necesitas. El apóstol está diciendo sobre sí mismo que él guarda algo como dispensorio, él guarda el misterio de Dios. ¿Y qué es este misterio de Dios? Aquello que estaba escondido desde Génesis. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio de la encarnación de Jesucristo. Cómo desde el principio existía un misterio en la mente de Dios que se fue ejecutando a través de la historia de la salvación y de la historia de la humanidad, en la cual pensaba encarnarse en un pueblito pequeño de Israel y salvar a los hombres de la manera más humillante para lo que se puede concebir que un Dios puede hacer. Humillarse, el que debería ser exaltado por sobre todas las cosas, se humilla a sí mismo, yendo en contra de cualquier principio de sabiduría humana. Ese era el misterio el cual el apóstol Pablo, cuando se acercaba a las personas, podía brindar. Él era un dispensador de ese misterio. Era un siervo de Jesucristo que podía dispensar esa gracia y ese misterio y dárselo a conocer a las personas. Entonces se está viendo a sí mismo en una posición de humildad en la que no es alguien por encima de los demás, sino que es una persona que llega como una especie de banquetero donde hay ciertos comensales. Imagínate tú en estos momentos, haces este ejercicio, que tú estás en una sala de banquetes, de reuniones, un centro de convenciones, te han invitado, te han convidado y en la invitación te dicen, te informan que te puedes sentar
que alguien va a traer algo muy grande para ti, que un gran banquete va a ser servido para ti y tú vas con tu mejor traje, te sientas y estás dispuesto entonces a esperar. Mientras espera, ves que alguien vestido de manera informal, no tan bien vestido como tú, un poco cansado, agitado por todo lo que es llevar eso, llega mojado porque afuera estaba haciendo frío, estaba lloviendo, pero entre sus manos trae un suculento banquete muy bien cuidado, servido en vajilla de oro. Y tú estás sentado a la mesa, a ti no te está tocando el agua, los truenos se escuchan afuera, pero a ti no te están molestando, y tú estás con tu traje de gala, y este hombre se acerca a la mesa en la que tú estás esperando y abre aquella comida espectacular y te sirve esos manjares. Esa es la posición de este hombre que entra, es la posición que Pablo está asumiendo. Ese es el rol que Pablo está asumiendo dentro de la iglesia de los Corintios. Yo tengo un banquete entre manos y yo se los estoy trayendo a ustedes a la mesa. Se los estoy sirviendo en una bandeja de oro y yo soy un dispensador de este misterio de Dios, de este banquete que es el Hijo de Dios. Asimismo, nos está revelando que su misión es la de servidor. Por eso dice ministros de Cristo. Un ministro es un servidor. Eso significa la palabra ministro, aquel que sirve, no aquel que está por encima de los demás y al cual todos han de reverenciar, sino aquel que vino o que su trabajo es servir, dispensar, entregar. Por lo demás, lo que en los dispensadores se busca es que sean fieles. ¿Qué quiere decir esto? No debemos nosotros juzgar a aquellas personas que están realizando su misión en su persona como tal, sino que lo que debemos juzgar es que nos traigan el banquete como deben traerlo. Volvamos a la imagen de nosotros esperando en esta sala de banquetes. ¿Qué te preocupa a ti? Las vicisitudes o los problemas por los cuales haya pasado aquel que te ha de servir la comida o que la comida esté intacta. Imagínate tú en un banquete de novias, en un matrimonio, y la novia o los organizadores preocupados por el trabajo que tuvo que pasar el banquetero o el chef que hizo la comida para podernos la entregar. ¿Qué es lo que te va a preocupar? Que la comida esté calientita y que esté bien servida. Ese es su trabajo, que haga bien su trabajo. Ya lo que respecta a la persona o al trabajo que le ocurrió, no es de nuestra cuenta. Y esto mismo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, cuanto a mí, muy poco se me da de ser juzgado por vosotros o de cualquier tribunal humano, que ni aún a mí mismo me juzgo. Es decir, el apóstol nos está poniendo a nosotros dentro de la iglesia en el papel de no ser jueces de nadie, sino procurar que seamos fieles en aquello en lo que se nos ha encomendado. Verso 4. Cierto que de nada me arguye la conciencia, mas no por eso me creo justificado. Esas son unas palabras muy bellas que el apóstol Pablo nos deja, donde nos permite ver un poco de su temple, porque dice que tanto él en su introspección o en su relación con Dios, él estaba procurando hacer todo lo que concernía a la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios le pedía de manera correcta y genuina,
que él en sus meditaciones llegaba a la siguiente conclusión, y es que su conciencia no lo acusaba. Él no sentía que se había equivocado en esto o en ello o en aquello, sino que sentía que en su caminar había sido irreprensible y su conciencia la tenía tranquila por ese lado. Pero dice además que no por tener la conciencia tranquila, él se considera o cree que ha sido justificado, porque de nada sirve ser el predicador de la gracia y pretender que una conciencia limpia o que no nos diga a nosotros que estamos haciendo algo malo o bueno, sea la que nos condene o sea también la que nos dé la salvación, sino por el contrario, lo que nos está diciendo es que no por el hecho de no sentir autorreproche, le da él la justificación, porque añade, quien me juzga es el Señor. O sea, solamente el Señor es el juez de nuestro propio camino y en nuestros corazones. Nosotros no somos jueces de nadie, pero ojo con esto, porque si bien no somos jueces de nadie, sí podemos juzgar acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos juzgar un pecado, mas no podemos juzgar al pecador. No nos compete, no conocemos lo profundo y ancho de su corazón, pero la acción sí la puedes juzgar, porque haríamos mal en no juzgar las acciones y permitir, por no ser jueces, que toda cosa inapropiada entre a nuestras vidas o a las personas que queremos. Entonces, por lo tanto, podemos juzgar un pecado, una situación como mala o buena, agradable o desagradable al Señor, mas a la persona no hacer juicio. No es fácil hacerlo. No es fácil separar a una persona de lo que hace. Pero cuando Dios nos produce o nos lleva al conocimiento de cuál fue el motivo por el cual lo hizo, solamente el Señor que conoce esa motivación interna, que muchas veces ni siquiera nosotros la conocemos. A veces nosotros repetimos patrones de nuestra familia, padres, personas queridas, y estamos replicando esos patrones que por el ejemplo vamos aprendiendo y ni siquiera nos damos cuenta. Solo hasta que una persona que comience a conocer nuestro entorno se percata de eso y nos puede decir, mira, estás repitiendo estos patrones. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo ni siquiera me he dado cuenta. Sí, es que eres igualito a tu madre o eres igualito a tu padre o es que dices las mismas cosas o haces los mismos gestos o frente a estas situaciones haces lo mismo. Y no estamos muchas veces siendo genuinos, sino repitiendo patrones, ¿cierto? Entonces solamente Dios conoce la motivación, y esto es simplemente como un ejemplo, pero Dios conoce todo el por qué tú haces lo que haces. Y solamente el que tiene el conocimiento perfecto puede hacer un juicio perfecto. Porque con un conocimiento imperfecto, tu juicio va a ser imperfecto. Por lo tanto, entonces, abstengámonos de juzgar para que el que es juez perfecto pueda juzgar perfectamente las cosas, excepto sobre un pecado o algo que Dios ya nos haya dicho que es imperfecto, pero juzgamos el pecado y no la persona. Tampoco, pues, juzguéis vosotros antes de tiempo, mientras no venga el Señor, porque Él vendrá como juez. Recuerden que Él vino en su primera fase mesiánica, nuestro Señor viene como siervo, como ministro de la iglesia y nos lava los pies. Eso es lo que demuestra el lavatorio de pies. Él viene a servirnos, a limpiarnos, a enseñarnos en humildad. Pero cuando vuelva nuestro Señor, cuando Él regrese, Él vendrá ya no como siervo, sino como juez, a separar. Y dice que iluminará los escondrijos de las tinieblas y hará manifiestos los propósitos de los corazones, y entonces cada uno tendrá la alabanza de Dios. Entonces, es Dios quien premia tu camino y tu misión. Dios es el encargado de otorgarte a ti los beneficios de la obra que tú realices para Él, porque el mundo no puede entregarte beneficios de lo que no le produce al mundo. Solamente Dios te produce los beneficios. Si tú siembras en el Espíritu, es en el Espíritu que vas a recoger.
Pero como tú siembras en aquel que es el Señor de los espíritus, el Señor de los espíritus, que es dueño del oro y la plata y es el creador de las cosas inmateriales y materiales, te va a dar la paga que tú requieras en lo material y en lo espiritual ya la tienes garantizada. Así que no procuremos provecho en nuestra obra o en nuestra misión, porque si procuramos agradar a aquel que es el Señor de la obra, de la mies, entonces Él, sabiendo nuestra necesidad, procurará también darnos conforme a nuestra misión. No hay nadie al que Dios le haya quedado debiendo. Dios no queda debiendo ni salarios, ni primas. No, no, no. Dios a cada quien le da conforme su trabajo. Y a nadie deja, y a nadie deja avergonzado, salvo que lo que necesite de ti es un quebranto. Pero aun a pesar de eso, aprovecharás el quebranto y saldrás más libre y fortalecido. Bien, entonces, nótese entonces el papel de cualquiera que tiene una misión y todos la tenemos. Nosotros somos entonces administradores. Cuando tú vas, por ejemplo, a un edificio, a una unidad residencial, vas a ver que esas unidades tienen una corporación administradora, tienen un administrador y el administrador pareciese a primera vista, vuelo de pájaro, como si fuese el dueño de las cosas. Es quien dispone, quien organiza la vigilancia, quien manda que todo esté limpio, quien pone los horarios. Pero eso solo a simple vista. Si tú te vas a ver cuál es la tarea de un administrador, te darás cuenta que un administrador es un simple mayordomo. ¿Y qué hace un mayordomo? Un mayordomo cuida las cosas que no son suyas, que no le son propias. Y esas cosas tienen un dueño, esas cosas tienen un señor, tienen un doliente, tienen alguien que goza de esa pertenencia. Y el administrador simplemente las cuida para que el dueño las vea bien. Entonces el apóstol se está poniendo, o la misión que todos tenemos, va en sintonía con la mayordomía. Todos somos mayordomos de las cosas de Dios. Nadie con un don carismático puede decir, es que este es mi don. No, tú eres un administrador de los dones. Mírate a ti mismo como si fueses una especie de aparato, de electrodoméstico que se conecta a la fuente, que se conecta al toma corriente, y tú no eres la corriente, tú necesitas de la corriente cuando te conectas, tú das de lo que recibes, que es de esa corriente que te pone a producir, pero la corriente no es tuya, te quitan el suministro de energía, el electrodoméstico no quedó sirviendo para nada. Entonces el electrodoméstico para uno o tal fin administra la energía eléctrica. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios, pero es una gracia que viene de Él, no nos pertenece, no la podemos producir por nuestra propia cuenta, sino que depende de nuestra conexión a la fuente y ya de esa conexión el administrarla a los demás. Por esto vuelvo al primer versículo del capítulo 4 en el que dice, somos dispensadores. ¿Dispensadores de qué? Dispensadores del cielo. Eso es un creyente verdadero, un dispensador del cielo. Cuando tú descubres tu misión, te vas a dar cuenta que tú eres esto, un dispensador del cielo. ¿Cómo ser mejor dispensador? Sería una excelente pregunta. En la medida en la que todas estas capas que se van acumulando una a una dentro de nosotros vayan destruyéndose a través de la renovación de nuestra mente, y vamos descubriendo a través del Espíritu Santo nuestro ser genuino, quiénes somos nosotros, desnudos de todas esas capas de percepciones y de falsas verdades que hemos cargado desde niños. Es precisamente en ese descubrimiento donde vas a poder ser un mejor dispensador, porque la gracia que estás recibiendo de Dios en esa comunión con Él no va a tener obstáculo y va a pasar sin tantos filtros.
tal cual Dios la está recibiendo de Dios, va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra misión fundamental o nuestro trabajo dentro de nuestra misión, mejor dicho, sería el retirar todas estas capas para poder ser buenos dispensadores de la presencia y de la gracia de Dios. Ojo, ni ser excesivamente controladores te permitiría entonces administrar bien la gracia, porque aquel que es excesivamente controlador está queriendo decir que el mayordomo es el dueño de la finca. Un mayordomo que controla todo termina hasta controlando los horarios del patrón, o cuándo va a venir o cuándo no. O si de pronto él quiere entrar a su cuarto y él está haciendo unos arreglos o está trapeando el cuarto, dice, no, hasta que no trapee no puedes entrar. No, no, no. Él es el dueño, él verá cuándo entra o no. Y el mayordomo tiene que obedecer a aquel que lo ha mandado a administrar. Entonces ser muy controladores también es un impedimento para experimentar esa gracia fluyendo. Dos, la ingratitud nos quita facultades para poder administrar bien los bienes de Dios. Porque si nos estamos quejando, estamos cortando el flujo de gracia que viene a través de nosotros y por la cual Él quiere actuar y tocar a los demás. Entonces, la ingratitud es otro obstáculo. Y tercer obstáculo, la falta de fe, que no creemos que Dios nos puede utilizar. Y de todos, es el más doloroso, porque Dios nos ha mostrado una y otra vez que a ninguno que era alguien en el mundo eligió para ser su dispensador, sino antes, como lo dijo anteriormente, de lo vil y de lo que es en menosprecio, Dios ha utilizado para avergonzar aquello que se cree mucho. Entonces, de tal manera que nadie tenga esa objeción ante Dios de, Señor, es que yo no, escoge a este porque yo no, es que yo todavía soy muy carnal. Pues por eso es que Dios te escogió, para demostrar la gracia de que tu carnalidad es inferior que su gracia. Pero ¿qué me estás diciendo? Entonces es mejor ser malo para que Dios sea bueno en mí. No se trata de eso. Se trata de que no pongas excusas a Dios para que Él te utilice, ni siquiera tu pecado. Porque en la manera en que fluyes en la misión y ese flujo constante en esa conexión a Dios va circulando a través de ti, esa misma presencia que entra en ti se encarga de barrer y purificar todo aquello que te está atormentando, de tal manera que ninguno tiene excusa en el Señor. Y esto antes es una buena noticia. Entonces, tres cosas que es bueno tenerlas en cuenta. No controlemos porque somos administradores, no podemos controlar a aquel que es el que nos da todo. Dos, la gratitud, buena memoria, para no impedir el flujo que recibamos de Dios. Tres, creamos que Dios puede hacerlo a través de nosotros y que muchos testimonios nos ha dado a través de toda la revelación, todas las escrituras. Los 12 apóstoles, los paganos de Corinto, Moisés, dio la ley al pueblo y era tartamudo. Josué o José era frágil. El rey David era el más pequeño de los hermanos, era un pastor. Los otros estaban entrenados en la guerra, por no decir que eran mayores en edad, más grandes. Y fue rey de Israel. Y podemos citar mucho más. Y aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Así que Dios nos ha mostrado con grandeza que nadie está excluido. Y si Dios no te excluye, no lo hagas tú. Si Dios no te está excluyendo, ¿por qué tú lo haces?
¿Crees que sabes más que Dios? ¿O crees que tu pecado es algo que Dios no haya visto antes? ¿O crees que estás escandalizando a Dios y que Él no puede cambiarte? ¿O te sientes tan avergonzado que la culpa te está haciendo correr? Y sabes que eso es más peligroso. Es más peligroso salir corriendo de la presencia de Dios que el pecado que te llevó a avergonzarte. Tenle más miedo a la culpa que te hace correr de la presencia de Dios que el pecado por el cual estás corriendo. Porque precisamente el daño más grande que ocasiona el pecado, más allá de la naturaleza de ese pecado, es la separación con Dios. Y si ese pecado ya te separa en algo con Dios, porque tú le añades fuego al fuego y corres de la presencia de Dios, cuando Él lo que quiere es que acercándote a Él cambies esa condición. Ese es el nuevo pacto, esa es la nueva noticia, por eso se llama evangelio. Es una buena noticia. Qué mala noticia sería decir que cuando llegamos a Cristo y pecamos, entonces ya no tenemos salvación. No sería el evangelio la buena noticia, sino que sería la ratificación de una mala noticia en la que estamos perdidos por completo. Así que no hagamos más grande el pecado, sino expongamos el pecado ante la santidad de Dios y poco a poco ese pecado no se enseñoreará de nosotros. No seamos o no hagamos de jueces de nuestra propia causa. Dejemos al juez ser juez, pero por sobre todas las cosas, permanezcamos cerca del juez, no lejos, no lejos. Es muy fácil condenar a alguien que está lejos y que no conocemos, pero tú condenarías a alguien que conoces, con el que participas, con el que comes. Es más difícil. Pensemos en esa relación o con esa sencillez igualmente con Dios. Si estamos cerca de Él, con mayor dificultad nos alejaremos de Él. Dice, vamos entonces al versículo 6. Esto, hermanos, lo he dicho por vía de ejemplo de mí y de Apolo por causa vuestra. Es decir, para que estimen el predicador Apolo Alejandrino, que era este predicador muy elocuente con el cual comparaban a Pablo, y muchas veces habían partidarios de Apolo en detrimento de la predicación de Pablo y preferían a Apolo como predicador y veían a Pablo como un segundón, por la manera en que Pablo entró a predicar a Corintio. Entonces, por esto todavía viene a la memoria de Pablo todo este discurso para enseñarles cuál es la misión de Apolo y de Pablo, cada uno como apóstol. Dice, por causa vuestra, para que nosotros aprendáis lo de no ir más allá de lo que está escrito. Y está entre comillas. Este no ir más allá de lo que está escrito es una expresión salmúdica o proverbial que generalmente ellos utilizaban, no ir más allá de lo que está escrito, no pensar o elucubrar más allá de lo que es evidente, y que seguramente para mí es difícil rastrearla en las escrituras o encontrar un texto similar, pero sabemos que corría de pronto como una especie de frase de no ir más allá de lo que está escrito, de la cual el apóstol Pablo se está aferrando para exponer esta tesis o para explicarles o enseñarles. Y en que nadie, por amor de alguno, se infle en perjuicio de otro. Si ambos son dispensadores de comida, Pablo y Apolos, que están sirviendo el plato, tú porque estás mirando al que te está sirviendo el plato y no mirando lo que te está sirviendo, no tiene sentido. Es que tú te vas a comer la comida que te sirven, perdónenme la redundancia, pero es así. Tú te vas a comer la comida que te sirven. ¿Qué te importa quién es el mesero, o qué hace el mesero, o qué piensa el mesero? Si lo importante, o por lo que pagaron, es lo que tú te vas a comer?
Estás en un banquete y tú no estás hablando de la vida el banquetero o el mesero no está tomando el micrófono en medio de la ceremonia y les está contando toda su vida y todos están riendo y contando chistes con el mesero. Eso no tiene sentido, sería un despropósito y un caos total. Y es más o menos como está diciéndoles Pablo a los de Corinto, no, no miren a los meseros, miren el plato. Y dice, y que nadie por amor de alguno se infle en perjuicio del otro, porque ¿quién es el que a ti te hace preferible? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Ya estáis llenos? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros habéis logrado el reino? Ojalá que lo hubierais logrado, para que también nosotros con vosotros reináramos. Esta es un poco una expresión irónica del apóstol Pablo a aquellos que tomaban partido por un apóstol o por cierto determinado predicador en detrimento de otro. Y esta ironía consiste en decirles a ellos, bueno, si nosotros les traemos a ustedes el banquete y ustedes de alguna manera no lo han recibido por lo que yo me doy cuenta de su actitud, entonces significa que ustedes ya estaban llenos, ya estaban saciados, a ustedes ya les habían servido un banquete más grande que el que nosotros como apóstoles les venimos a traer, o a enseñar, o a predicar. Y de ese tono irónico les está diciendo, ¿cierto? Dice versículo 9, porque a lo que pienso, Dios a nosotros, los apóstoles, nos ha asignado el último lugar como a condenados a muerte, pues hemos venido a ser espectáculo para el mundo. Esta expresión viene mucho a colación en Corinto, porque en Corinto había un teatro donde se realizaban fustas o ejercicios y gimnasios donde habían exhibiciones en las que gladiadores combatían contra animales, habían otros juegos en la que dos personas hacían lo que llamaban la lucha griega, hasta que el uno no derribase al otro con ciertas reglas, también habían batallas a muerte. Entonces, él se está refiriendo como a eso que los apóstoles eran son como una especie de espectáculo para el mundo, como unos seres extraños que vienen portando una cantidad de dones y de carismas y que le están enseñando al mundo, lo están instruyendo se han vuelto como una especie de espectáculo. Entonces dice también, espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Son espectáculos tanto para el cielo como para la tierra. Incluso están mostrando ahí a los ángeles como que los ángeles también están mirando cómo Dios le otorga a vasijas de barro un honor tan grande como el de manifestar la gloria de su Hijo Jesucristo, Señor que está por encima de todas las criaturas. Entonces es bien interesante este papel en el que se pone Pablo como un servidor humillado, pero un servidor o un mesero que trae un banquete tan grande, pero la manera en que camina ese banquete, Dios lo entrega en un mesero que está pasando por una cantidad de penurias. Y esto es lo curioso y por eso es que se vuelve como una especie de espectáculo, ¿no? Dice, hemos venido a ser necios por amor de Cristo, vosotros sabios en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya habían pasado por una cantidad de penurias, azotes, se habían burlado de ellos, los judíos. Si miramos en Hechos de los Apóstoles, todas las cosas que le tocó pasar a Pablo, como que lo saltaran de una muralla porque lo iban a matar, entonces lo tuvieron que sacar en la noche, lo sacaron de una sinagoga a pedradas, casi muerto, y todas las cosas que le había tocado a Pablo pasar por amor de Cristo y por el mensaje que portaba. Y dice, vosotros sabios en Cristo, porque a los de Corintio, según él está diciendo, dentro de ese territorio, a los de la iglesia los estaban empezando a ver como personas diferentes, mientras que los apóstoles, como tenían que viajar y sufrir tantas penurias, los veían como seres extraños, como seres humillados. Dice, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros ilustres y nosotros menospreciados o viles. Verso 11. Hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados
y andamos vagabundos, y penamos trabajando con nuestras manos, afrentados, bendecimos, y perseguidos, los soportamos, difamados, consolamos. Hemos venido a ser hasta ahora como desecho del mundo, como estropajo de todos. Este es el corazón del apóstol. Nadie se está preocupando aquí cómo vive el apóstol o qué hace, sino cuál es su mensaje. Y esto es su propósito. Y él no está diciendo o se está gloriando de eso, sino que él dice que es parte de su trabajo. No importa cómo esté mi vida, no importa las dificultades que me toque pasar, mi misión es entregarles a ustedes y al mundo el mensaje que Cristo me encomendó, sin importar lo que me toque pasar. Entonces, por lo menos juzguen, no por quién soy, sino por el mensaje que les traigo. Y de esta manera solamente un apóstol podría ser juzgado, si entrega o no el mensaje. El mensajero no se juzga por cómo se porta o no, o cómo esté vestido, sino porque lleve su encomienda a buen puerto. Verso 14. No escribo esto para confundiros, sino para amonestaros como a hijos míos carísimos, es decir, muy amados. Ya Pablo, al ver lo fuerte que se había convertido su exhortación, entonces baja un poco la intensidad de la exhortación y comienza a hablarles con amor, porque si no hablase o hubiese hablado de esta manera, entonces no se iba a resaltar el error dentro de la iglesia de Corintio. Entonces era completamente necesario que él expusiera ese error de esa manera, pero ahora entonces él, con un tono más misericordioso, se dirige hacia ellos. Verso 15. Porque aunque tengáis 10.000 pedagogos en Cristo, 10.000 maestros en Dios, 10.000 predicadores que los visiten y les enseñen, pero no muchos padres, que quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. Él está zanjando de una vez la disputa entre Apolos, Cefas y el apóstol Pablo y esas preferencias y esos partidarios de uno o los otros, diciendo, yo a ustedes los engendré, mi misión con ustedes fue engendrarlos. Él era su padre espiritual. Él les enseñó por primera vez el Evangelio y sembró la semilla que nació, creció en sus corazones del Evangelio. Y otros llegaron, predicaron, regaron y les ayudaron, pero Él es el Padre y cada uno cumpliendo una función. Verso 16. Os exhorto, pues, a ser imitadores míos. Verso 17. Por esto os envié a Timoteo, que es mi hijo muy amado y fiel en el Señor. Recordemos que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo, fiel compañero de origen griego, y Timoteo, eh, según vemos como el tono de la carta, muy posiblemente el apóstol Pablo estaba pensando que ya Timoteo había llegado con un mensaje de su parte, pero debido después al tono de la carta, sabemos que Timoteo no llegó. Timoteo llegó después de que Pablo enviara esta carta. Entonces él les está diciendo a ellos que envía a Timoteo, que es mi hijo muy amado y fiel en el Señor, que os traerá a la memoria mis caminos en Cristo Jesús y cuál es mi enseñanza por doquier en todas las iglesias. Esto es como las credenciales de Pablo que se estaban poniendo como en cuestionamiento en algunos círculos dentro de esta iglesia. Entonces, seguramente Timoteo no llegó con este mensaje y por eso el tono de esta carta. Como si yo no hubiese ya de ir a vosotros, así se han hinchado algunos. ¿Qué quiere decir? Que es muy posiblemente que Timoteo no había llegado por estas razones. Entonces muchos habían pensado que Pablo se estaba ocultando de ellos y que le había dado temor volver a dar la cara en Corinto. O sea que la cosa no estaba fácil. Recuerden por eso que no es bueno idealizar la iglesia primitiva y pensar que todo pasado fue mejor aún en la fe. Cada tiempo tiene o cada dispensación tiene una gracia y una manifestación diferente. Y los errores
del pasado se siguen cometiendo en el futuro y los aciertos y desaciertos. Todo es cíclico, se repite. El ser humano cambiará en el desarrollo de técnicas, tecnología, modismos, costumbres, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, no cambia. Por eso la palabra de Dios no perece, porque le habla a tu corazón y si el corazón del hombre sigue siendo el mismo, entonces seguirá siendo entonces la palabra eficaz igualmente. Pues iré pronto si el Señor quisiere, y entonces conoceré no las palabras de los que se hinchan, sino lo que hacen, que no está en palabras el reino de Dios, sino en realidades. ¿Qué preferís? ¿Que vaya vosotros con la vara o que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Es una forma de terminar y de redondear el apóstol Pablo. Es como de poco valen los perfilados discursos de sabiduría humana si no hay incremento del reino de Dios sobre todas las almas. De nada te sirve, de nada nos sirve. Toda esta gente o discursos sabios, si verdaderamente el reino de Dios no se está extendiendo en todas las almas, no tiene ningún sentido. El reino de Dios no son palabras, sino acciones. Ahora ya la carta, en el capítulo 5 ya cambia completamente de tonalidad, porque recuerden que la carta a esta iglesia surge a partir de una serie de cuestionamientos, de preguntas que algunos de la iglesia le hicieron o le enviaron al apóstol, se lo hicieron saber, y por otro lado también obedece a ciertas situaciones que se estaban presentando dentro de la misma iglesia, situaciones que necesitaban una respuesta inmediata, bien sea afirmativa, negativa o una amonestación de parte del apóstol, que era quien tenía la autoridad para discernir cómo llevar la vida en iglesia cuando se presentaban esas disputas, cuando no eran solucionadas por los mismos de la iglesia, entonces a veces llegaban hasta los apóstoles. Y parece ser este el caso. Entonces vamos a verlo en el capítulo 5 verso 1. Es ya público que entre vosotros reina la fornicación. Esta palabra fornicación aquí viene del griego porneia y tiene que ver fornicación con una relación corporal o sexual o un vínculo que por la ley estaba prohibido o desde la moral cristiana o evangélica es prohibido, ¿cierto? Entonces vamos a ver de dónde el apóstol Pablo va a extraer esa amonestación y para eso nos vamos a dirigir al libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 18, versículo 29. El Levítico es toda la explicación de la ley dada a los sacerdotes para que la pudieran practicar y poner de manifiesto a todo el pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos este texto en el Antiguo Testamento, miremoslo bajo la óptica de cómo la ley se convierte en práctica y cómo esa ley se puede llevar a los diferentes casos o la casuística dependiendo de la circunstancia en la que vivía el pueblo de Israel. Entonces vámonos a este pasaje, capítulo 18, versículo 29. Aunque podríamos empezar desde el versículo 8, pero adelantémonos un poco. Sino que todos los que comentan una de estas abominaciones, esos serán exterminados de en medio de su pueblo, refiriéndose a abominaciones de tipo de deterioro o degeneración sexual, ¿cierto? Entonces nos va a hablar aquí de un caso similar y lo va a tratar de la misma manera en que el Levítico lo enseña al pueblo de Israel y que los levitas se encargaban de aplicar a cada caso según la conveniencia o según la situación. Y tal fornicación, cual ni entre los gentiles. Recordemos que Corinto, cuando estábamos hablando en la primera charla, era una ciudad donde la prostitución, los vicios,
las borracheras, el licor, la idolatría, el culto am, al dios Baco, a Dionisio. Era una cosa de proporciones excesivamente libertinas. Era una ciudad que se conocía como, vale la comparación, como Las Vegas del mundo antiguo. Allá llegaban todas las embarcaciones eh, y pasaban tráfico de personas, esclavos, centros de libertinaje y todo este tipo de vicios. Entonces era muy normal. Y él dice, y tal fornicación cual ni entre los gentiles, pues se da el caso de tener uno la mujer de su padre. No sabemos este que tenía la mujer de su padre quién era. Posiblemente su padre había fallecido o él se había enamorado de su madrastra y se había alejado de la casa. Entonces, eh, no sabemos cuál era en sí la situación y dice, y vosotros tan hinchados, o sea, los mismos estos partidarios, le dice, ustedes tan perfectos, tan hinchados, tan llenos de soberbia, que creen saberlo todo, ¿no habéis hecho luto para que desapareciera de entre vosotros quien tal cosa hizo? Pues yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado ya cual si estuviera presente al que eso ha hecho. Esta expresión, ¿cómo tomarla? Presente en espíritu pero ausente en el cuerpo. Significa que Pablo, al conocer la realidad espiritual de la iglesia, al haber tenido conocimiento de este tipo de actitud dentro de una persona de la congregación de la iglesia, el apóstol Pablo inmediatamente, sin necesidad de meditar o cavilar mucho, con los principios que conocía, que ya sabía de Dios, del Evangelio, ya había juzgado ese caso como que ese caso estaba resuelto y que la persona, no cambiando esa situación, tenía que ser excluida de la vida de esa congregación. Entonces les está diciendo, ustedes tienen que preguntarme a mí sobre esta o de esta situación específica cuando es tan fácil haber discernido que esto ni siquiera en los gentiles es bien visto. Ni siquiera en la cultura griega era bien visto esto. Ahora ustedes como creyentes aún lo soportan. Entonces, ¿cuáles son los hinchados? ¿O están hinchados de qué? ¿O de qué se engríen ustedes? He juzgado ya cual si estuviera presente al que eso ha hecho. Congregados en nombre de nuestro Señor Jesús, vosotros y mi espíritu, o sea, mi decisión, yo como hombre que ya decidí como apóstol, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entrego a este tal a Satanás, para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta frase no es del todo fácil de digerir o fácil de interpretar. Primero porque tiene una connotación muy llamativa, el hecho en la que la autoridad del apóstol Pablo al decir entregar a Satanás. Pero entonces vamos a entender un poco esta expresión, qué quiere decir a ese tal entrego a Satanás. Y para esto vamos a recordar en los evangelios que cuando viene nuestro Señor, le arrebata el señorío a aquel que es dueño del mundo. Y es que uno dice, pero bueno, el dueño del mundo es Dios. Sí, Dios es el dueño de todo el mundo, pero ojo, ojo, porque nosotros podemos pertenecer a un reino o también pertenecer a otro. Si Dios puede interferir en cualquier reino, sabemos que hay un reino de tinieblas. O tú estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. Cuando Dios nos hace partícipes de su reino, Él nos arranca de ese reino en el cual el Señor de ese reino es Satanás y nos siembra en el reino de la luz. Pero ¿cómo si yo no sirvo a Satanás? Tú no lo puedes ver, pero al no estar en el reino de Dios, estás bajo el influjo, bajo el servicio de otro rey. Tú puedes no querer ser partícipe, decir, es que yo no tengo, para mí no existe alcalde o no existe presidente
de Colombia, o de Panamá, o de Brasil, o de Argentina. No, yo no creo en esos presidentes. Oye, sí, tú no puedes creer en él, pero si estás bajo ese gobierno, tienes que pagar de impuestos. Si deciden cerrar fronteras, no podrás salir. Si dicen que la mayoría de edad es a los 18 años, si te dan un documento de identificación a los 18 o a los 16, tú no lo puedes cambiar porque estás sujeto a ese reino, pese a que tú no quieras entenderte con el gobernante. Igualmente así ocurre con nosotros. Dice, no, yo no sirvo, ni siquiera creo en Satanás. Oye, pero si tú no estás en el reino de Dios, estás bajo ese influjo. Y quiero detenerme acá porque esto nos va a llevar mucho más tiempo eh, expresar como todo lo que podemos extraer de este texto y lo dejaremos entonces para la próxima charla, ¿ok? Para terminar entonces, vamos a, cuando nos referimos a gentiles, sí, hace referencia a personas no de la iglesia. Los gentiles son personas que no pertenecían a la iglesia, no son personas que tengan un comportamiento gentil, sino que están por fuera de la gracia, ¿ok? Que pertenecen al mundo, que no le pertenecen a Cristo, pero que le pueden pertenecer. Un gentil puede ser un creyente en potencia, solo que en el tiempo todavía no ha llegado a la fe. Ok, gracias Dios por este tiempo, gracias por cada corazón que nos está escuchando, Señor, que tu palabra trascienda, Señor, cualquier pensamiento y que no simplemente tengamos una instrucción humana, Señor. Padre, si hay alguien que nos está escuchando, que esté sintiendo dolores en su cuerpo en este momento, que lo estén aquejando por la noche, que esté pasando por una situación difícil. Hoy extiendo, Señor, tu mano de sanidad y allí en la parte del cuerpo donde están estos dolores, y si vienen incluso desde años, hoy en el nombre de Yeshua de Nazaret tomo toda autoridad sobre cada dolor o sobre cada dolencia de aquellos que nos escuchen, o aquellos también que tienen en mente a alguien que está pasando por ese dolor, y hacemos extensivo y le ordenamos a cada cuerpo que acoja la llaga de nuestro Señor Jesucristo, para que tu misericordia y tu verdad nos desborde en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos.